¿Qué tal, Elena? Buenas Hola, tardes. ¿qué Un tal? gustazo estar aquí contigo. Estamos el día de hoy en el Centro de la Imagen. Estamos entrevistando a su directora, Elena Navarro. Como sabes y te platicamos, en este tercer número de nuestra revista vamos a estar hablando sobre perspectiva de género. Entonces, pues de pronto hemos estado siguiendo la pista de lo que pasa acá en el Centro de la Imagen y bueno, nos enteramos que además de que ahora hay una directora que está aquí, que esto es muy importante para pues los feminismos en el arte y la cultura, pues resulta que además de eso, pues también el tema de este año de Fotoméxico se centra en las mujeres. Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo se conforma este festival grandísimo de fotografía que abarcó varias sedes, ¿no? Platícanos de él. Bueno, este festival, no sé si saben que es la tercera edición del Festival Fotoméxico. Es un festival que lo organizamos, se celebra cada 2 años. Y ya desde 2017 empezamos a pensar cuál podría ser la temática de este año. Las 2 ediciones anteriores las habíamos dedicado, la primera a colecciones y la segunda a latitudes. 2 temas que sin duda fueron muy interesantes para poner encima de la mesa temas que afectan a la comunidad artística y también a la sociedad en general, ¿no? De unos están más ligados que otros, pero en este momento, teniendo en cuenta la coyuntura internacional y también la coyuntura social de lo que está pasando en nuestro país, decidimos que era un muy buen momento para dedicar el festival a mujeres. Se dio además por muchas circunstancias. Primeramente empezamos a pensar en el festival para repensar y revisar el trabajo de las mujeres fotógrafas y las creadoras que considerábamos que no se les ha dado un espacio adecuado en las instituciones, en los museos, en las galerías, en las publicaciones, en los soportes, ¿no?, artísticos para dar a conocer su trabajo. Entonces empezamos trabajando esa línea y fue muy interesante porque empezamos a rescatar muchos trabajos, muchos archivos y a descubrir trabajos de fotógrafas que habían tenido una carrera extraordinaria y que se les conocía muy poco o que por circunstancias habían trabajado a lo mejor en sus 20, en sus 30 y después en un momento dado desaparecen. ¿Por qué? Por muchas circunstancias, claro, ¿no? Claro. Políticas sociales, familiares, por el contexto social de nuestro país. Entonces eso fue una línea de trabajo que nos entusiasmó mucho y nos dimos cuenta que era infinita. Ahora, Elena, perdona que te interrumpa, cuando dices nos pusimos o nos dimos a la tarea, ¿quiénes son estos nos? ¿De quién estás hablando? ¿De la gente del Centro de la Imagen o tuvieron que ver con más instituciones? Porque esto evidentemente es algo que abarca varias perspectivas. ¿Cómo se trabaja? ¿Quiénes son las personas detrás de todo esto? Bueno, realmente el equipo de Fotoméxico es un equipo que trabaja desde el Centro de la Imagen. Es el núcleo del equipo, generamos el tema, hacemos la propuesta curatorial y la empezamos a trabajar nosotros. Y después, cuando ya se ha decidido el tema, invitamos a trabajar a las instituciones. El Festival Fotoméxico tiene la característica o la particularidad que se suman la mayoría de los centros culturales, instituciones, museos, espacios, galerías, y a todos les invitamos a formar parte del festival. Entonces es un proceso que tiene que ver con trabajar en conjunto. Nos sentamos con cada uno de ellos, de la programación curada por el equipo del Centro de la Imagen, o sea, el equipo de Fotoméxico, y después hay otra convocatoria abierta y pública que se llama Red Fotoméxico, que es una convocatoria que llega a todo el país, donde se publican unas bases específicas con unas características y con unas bases de trabajo, y cualquiera puede presentar su trabajo. Lógicamente con esos, bueno, por las circunstancias geográficas no podemos desplazarnos a todos los lugares, pero hay una comunicación constante. El programa curado por el equipo de Fotoméxico, lo que sí tratamos es de sentarnos con cada uno de los actores para ver dentro de este programa cómo podemos generar un proyecto en conjunto, ¿no?
qué están pensando ellos, o sea, nosotros les damos nuestras ideas, pero siempre tratamos de cada proyecto tiene que adecuarse lógicamente a la línea de programación de cada museo, de cada institución. Entonces, y hay muchos factores que influyen en qué proyectos están trabajando o qué proyectos futuros tienen pensados que se puedan incorporar al programa. Hay cuestiones lógicamente de logística presupuestaria, etcétera, etcétera, que tienen que ver con las posibilidades de cada uno, pero siempre tratamos de que ese proyecto se genere en común, ¿no? Creando ideas juntos. Y aquí, por interrumpirte también, perdona, pero para entender un poquito... interrúmpeme siempre que quieras. Ay, perfecto, gracias, Elena. Pues esto, yo quisiera saber, en el momento en que definen, por la coyuntura, como nos has explicado, y las situaciones en las que estamos viviendo, que el tema va a ser de mujeres, ¿cómo se empieza a orientar? ¿No? Porque obviamente el tratamiento no es el mismo tratamiento de Maya Godet, al tratamiento de Leonora Wolfer o al tratamiento de otras tantas artistas, ¿no? Y cómo se decide son 7 las exposiciones que tenemos acá. Aquí son 7 en el centro de imagen. ¿Y cómo se deciden estas 7 y luego las que se van por otros lados? Y luego, por ejemplo, estas propuestas como Lorena, que propone en el metro, ¿no? Hacer sus intervenciones. Entonces, ¿cómo vas estableciendo como en esta balanza los contenidos del tema de mujeres? Ay, es que es vastísimo. Es lo más apasionante. O sea, lo que hacemos es, a ver, cuando ponemos un tema encima de la mesa tratamos de, bueno, primero de todo tengo que aclarar que el propósito del festival, un festival tiene que ver con un programa que se acerque al público lo más posible. Claro. No estamos hablando de exposiciones o de proyectos solamente para público especializado. La idea del festival precisamente es abrir un abanico de opciones con distintos niveles de lectura para los distintos públicos, y que la gente que no está especializada en fotografía, el festival le sirva para acercarse a la imagen y a la fotografía, o para cuestionarse temas que están en ese momento encima de la mesa y que a través de la imagen y de la fotografía puedan repensar cualquier tema que les pueda importar, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, cuando abrimos el panorama del festival, tratamos de pensar cuáles son los temas que nosotros tenemos que tocar dentro de ese abanico tan amplio que es mujeres. Claro. Que de hecho llegar al título también fue muy complicado, porque pasamos por todos los estadios, desde el más simple hasta el más poético, el más sofisticado, teórico, filosófico, hasta llegar a llamarlo mujeres, porque nos dimos cuenta que ya el título de por sí tenía que ser incluyentes. Entonces, ¿qué es mujeres hoy en día? Eso mismo nos planteamos. ¿De qué tenemos que hablar si hablamos de mujeres? Pues tenemos que hablar de género, tenemos que hablar de violencia de género, tenemos que hablar de desigualdad, brecha laboral, tenemos que hablar del cuerpo, tenemos que hablar del derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, claro, que implica el tema de la despenalización del aborto o cualquiera de las cuestiones que están en este momento también en las agendas políticas y sociales. Tenemos que hablar del espacio público de la mujer, tenemos que hablar en México y fuera de México, o sea, cuáles son los temas que están realmente importando en un lado y en otro, ¿no? Claro. Entonces, desde ese lugar, pues tratamos de ver cuáles son, de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres. Claro. También el rol de la mujer en la sociedad actual, cuál es el peso histórico de la mujer en un país como México o en el mundo o en América Latina. Es decir, ponemos muchos temas en cuestionamiento. Desde ese lugar empezamos a ver cuál es cómo se están comportando los creadores con respecto a todas esas temáticas. Claro. Y vamos identificando cada uno de los proyectos, y es una manera también de sentir el latir de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. Como esas voces, que en este caso además nosotros tuvimos muy claro que queríamos plantear un festival incluyente. El hablar de mujeres no quería decir que solo presentáramos obra hecha por mujeres, claro, pero sí que el tema del que se hablara desde cualquier lugar tuviera que ver con
la mujer. Con nosotros. Y incluso con dónde está la frontera de ser mujer hoy en día, Exacto. dónde está el desdibujamiento de esas fronteras, todas las cuestiones de género, como decía, pues, también el derecho a decidir qué quieres ser y cómo quieres ser, Claro. ¿no? Entonces eso nos permite sin duda un abanico de trabajo muy amplio, Claro. pero que desde el festival para nosotros lo que es muy importante es transmitirle al público el sentir de toda la sociedad y de toda la comunidad artística. Por supuesto. ¿no? Sí, sí. Y es fantástico porque la diversidad, hablando exclusivamente de las 7 muestras que ahora están albergadas aquí en el Centro de la Imagen, es una diversidad impresionante a nivel formatos y a nivel propuestas, ¿no? Que yo lo pienso un poco desde el lado de la imagen, en tanto historiadora del arte y tal, la fuerza de la representación, pero también no solo ya la imagen, sino el uso mismo y la manera de estar presentadas. Está esta instalación de Ana Barreto, ¿no? Que toma un poco de pues el lenguaje del cómic y aborda ese patio precioso y entonces colorido y tal, y sin embargo ella habla de esto, de estas feministas urbanas. Está Nan Goldin, que si no me equivoco es la primera vez que viene a México, sí. ¿No? Es decir, es una diversidad impresionante y riquísima de propuestas y de acercamientos a esa noción de las mujeres, pero me parece impresionante. Ahora, yo quería tocar un punto hablando de gestión cultural, y esto es algo particular para la comunidad también de universitarios. Ahí decía en la muestra de Nan Goldin que es en apoyo o en conjunto con la Fundación Cartier, ¿no? Sí. ¿Cómo hace estos hermanamientos o estos acuerdos de pronto una institución como esta para justamente pues hacerse de fondos o para que las cosas sucedan, para que se hagan exposiciones, para que se traigan representantes interesantes, etcétera? Bueno, eso creo que tiene mucho que ver con un trabajo de equipo y un trabajo personal. Es decir, yo desde este lugar donde estoy dirigiendo el Centro de la Imagen considero que los museos y las instituciones tienen que tener un diálogo constante con las instituciones nacionales e internacionales. Es fundamental saber qué está pasando fuera y ofrecer lo que nosotros estamos haciendo para que se conozca fuera. Uno de las líneas de trabajo creo que más importantes para nosotros del Centro de la Imagen es dar a conocer la fotografía mexicana fuera de nuestras fronteras. Claro. Por eso el festival lo trabajamos siempre desde ese lugar. Eso permite, hay un interés enorme fuera, yo lo tengo clarísimo, por la fotografía mexicana. Lo ha habido siempre y ahora hay un momento muy interesante de la fotografía, muy potente. Entonces, pues tener de invitados a la Fundación Cartier pour l'Art Contemporain tiene que ver con que hacer un trabajo de relaciones institucionales. Claro. Por otro lado, no nos engañemos, es cuestión de que yo sí creo que es muy importante que los directores de los museos y las instituciones y los artistas tengamos la posibilidad de conocer lo que está pasando fuera para poder dar y recibir. Para mí el flujo tiene que existir en los dos lados, claro, y nos tenemos que nutrir de todo lo que está pasando. Es tan importante, en mi opinión, presentar a un artista mexicano como un artista internacional. Lo que hay que ver es cuándo lo presentas y en qué contexto. Claro. La propuesta que hicimos con estas 3 fotógrafas, que sin duda, pues Maya Godet es muy conocida en México, Nan Goldin nunca había estado en México, pero es una figura internacional, igual que Susan Meiselas. Realmente estos 3 trabajos, cuando los ves juntos, ves cómo de alguna manera entre ellos tienen un diálogo, se articulan entre los 3 trabajos, y además Susan Meiselas y Nan Goldin, en este caso, y sin duda Maya Godet, han sido pioneras en lo que han hecho cada una en su manera de abordar el tema de la mujer, o el tema del género, o el tema de la prostitución, y cómo 2 trabajos tan hechos en 2 tiempos distintos, como el de Maya Godet sobre la prostitución en Tamaulipas, o el de Susan Meiselas en los años 70 en Estados Unidos, tienen un diálogo común, y luego por otro lado tienen también cosas que les hace
que hace que marquen una diferencia porque tiene que ver con su contexto social y político, ¿no? Entonces, nos parece que poner esas cosas en contexto siempre es muy interesante. Lo mismo que la pieza de Nan Goldin, que siendo un trabajo que se hace en el 84 y después se revisa esta pieza en el 96 cuando ya vuelve a hacer la publicación, no deja de tener una vigencia y una contemporaneidad absoluta, sí, ¿no? Entonces, y el diálogo con lo que están haciendo las fotógrafas en el resto de América Latina, o cómo trabajaron desde... Bueno, hay trabajos desde los años 40, pero en cómo entre todas ellas hay un diálogo común, pues nos parecía que era muy interesante ponerlo en contexto. Como el trabajo de Ana Barreto, que no es esencialmente una fotógrafa, porque no lo es, pero cómo ese discurso feminista del que ella está hablando en los años 90 se está repitiendo hoy en día exactamente el mismo con las viñetas que escribe sobre la policía pegando a las mujeres o una serie de cosas que nos hace repensar, bueno, qué hemos hecho en estas décadas, qué tanto hemos avanzado, qué cosas tenemos que seguir peleando. Y entonces, pues lo que pretendemos desde las exposiciones que hemos planteado es abrir esa reflexión, ese diálogo. Estamos muy contentos con la propuesta, con la exposición de On Abortion, porque creemos que nunca se ha presentado una exposición tan... Bueno, de alguna manera es una exposición muy rotunda muy fuerte en lo que plantea, pero también muy clara, ¿no? De hablar de claramente, además nosotros no estamos planteando desde aquí cómo tiene que pensar la gente, nosotros lo que queremos es abrir ese diálogo para que si realmente ese trabajo que creemos, que el de Laia Abril es un trabajo sistemático, con una investigación extraordinaria, muy bien documentado, muy seriamente planteado, la lectura de esa exposición realmente es las consecuencias de la falta de legalización del aborto y las repercusiones en los distintos países, con casos muy claros y muy documentados. Exacto. Aquí a mí me gustaría comentar lo siguiente. ¿Cuál es la importancia también o de qué manera se logra vincular esto con la política cultural? Y me refiero a lo siguiente, se presenta la exposición, pero hay actividades paralelas, porque me imagino que es una gran responsabilidad, no solo para ti, Elena, como directora del Centro de la Imagen, sino todo el equipo, buscar los medios, las estrategias y las herramientas. Es fascinante, pero no solamente nuevos públicos para venir a la contemplación de la fotografía o para venir a adueñarse de los mensajes que hay en todas estas imágenes, pero me parece también que es un ejemplo muy bueno para la producción, porque justamente en México hemos tenido desde hace muchos años, y prueba de ello es como la carencia de lugares donde presentar fotografía. O sea, todos los fotógrafos nos sentimos felices cuando por fin se abrió el Centro de la Imagen. Yo en lo personal, que hago fotografía desde el 91, se abrió el Centro de la Imagen y bueno, fue verdaderamente un regocijo. Entonces, lo que nosotros quisiéramos saber son estas estrategias, Elena, de las que te vales y de las que se vale el Centro de la Imagen, para tener otras actividades que contagien a los públicos y que vengan a las exposiciones. Bueno, menuda pregunta. Menuda pregunta, pero creo que es una de las... que es una pregunta muy interesante porque claramente es una de nuestras prioridades. Claro. Una de las prioridades de los directores en los espacios creo que tiene que ver con evaluar realmente cuál es la misión de la institución que diriges y de qué manera tenemos que llegar a la gente, cuál tiene que ser nuestra audiencia y cuál tiene que ser ese público. Entonces, realmente un lugar como el Centro de la Imagen es un lugar muy particular porque yo diría que sin duda es el espacio de la creación contemporánea en torno a la imagen más importante que hay en México. Claro. Es una referencia para muchas generaciones, es un templo, es un lugar del que se espera tener una relación muy especial, pero ¿qué ocurre? Que hay veces que al público le da miedo llegar a los lugares porque piensa que no va a entender esa programación o lo que se va a encontrar en ese museo. Entonces, es muy importante trabajar la programación
de actividades para tratar de ir incorporando esos públicos y que cada uno encuentre lo que está buscando o lo que le despierte la atención, Claro, ¿no? claro. Entonces nosotros tenemos que diseñar programas para público especializado, para fotógrafos especializados y programas de formación para esos fotógrafos, por lo cual tenemos un programa de talleres y el seminario que organiza el Centro de la Imagen, que son programas específicos de formación, y también programas de actividades o de talleres que tienen que ver con ese público que empieza a interesarse en la imagen y que quiere entender lo que está pasando, Claro. y que quiere profundizar más en el tema de la imagen, pero sin ser público especializado o sin ser fotógrafos. Entonces, eso es lo que nos hace obligarnos a trabajar un programa de actividades que incluyan, pues este año, por ejemplo, incluimos un proyecto que ha tenido una actividad que ha tenido muchísima aceptación, que se llama Cuentafotos, ¿no? Entonces ese Cuentafotos pues tiene que ver un poco como el cuentacuentos, pero generamos unas visitas a las exposiciones donde a través de una imagen invitamos al público que viene a esa visita guiada a empezar a imaginar qué le sugiere esa imagen que está viendo a él, ¿no? O a ella, o al que está mirando la imagen, y a través de ahí, a través de eso, ir creando una narrativa, ¿no? Claro. Permitirles que vayan también soltándose, que vayan expresándose, y que aprendan que de cualquier imagen cualquiera puede sentir, Claro. puede aprender o le puede provocar una emoción determinada o un aprendizaje determinado. Entonces, ese tipo de actividades tratamos de ir pues imaginándolas para ver qué nos está pidiendo la gente. ¿Qué ocurre? Pues todo el tema de las nuevas tecnologías, Sí. no cabe duda Claro. que por supuesto que está en este momento encima de la mesa. ¿Qué pasa con la imagen digital? Claro. Muchas cuestiones. Entonces nos hemos dado cuenta que los públicos jóvenes los captamos y les gusta mucho que organicemos actividades que tienen que ver con su vida cotidiana. Y dice, organizamos un taller que era cómo hacerte tu autorretrato, tu selfie para las agencias de contactos, Ok. Tinder, tal, no Wow. sé qué, no sé cuántos. Wow, lo vimos lleno total. No, bueno, le diste Era al clavo, ¿no? lleno total y todos, pero bueno, y entonces, ¿cómo me hago la foto? ¿Y cómo? Sí, ¿no? sí. ¿Cómo salgo mejor? Entonces, bueno, Wow. pues hay que pensar qué quieren, qué esperan, Claro. qué esperan de nosotros, Y ¿no? esa incidencia con la comunidad me parece básica, y también algo que yo admiro de este centro es también esta serie de convocatorias en donde claramente también son un centro permeable, en el sentido que abren sus puertas para que vengan nuevas propuestas y vengan y les presenten sus portafolios, etcétera. Pero aquí estoy pensando en un programa en específico que se llamó, si no me equivoco, Me Sobra Barrio. Sí. Que creo que esta edición fue Serrucha la que lo llevó, o fue Fue- una parte de... Fue curadora invitada Eso, también. Sí. ajá. ¿De Es un qué trató? programa que llevamos ya 2 años en el Centro de la Imagen y tiene que ver, bueno, el curador que lo lleva se llama Ignacio Pla, y cada año invita a un curador invitado. Sí. Es el programa que tenemos de vinculación comunitaria con el barrio Es que y con la ciudadela. Es un maravilla. programa curado, se abre la convocatoria, los artistas presentan el proyecto y se hace una selección de 8 o 10 proyectos, depende del año. Este proyecto en concreto tiene que ver con trabajar con la comunidad, y la comunidad en este caso sí hemos acotado geográficamente que sea el barrio de la Ciudadela. O sea, ¿qué pasa en la Ciudadela? Y sin duda uno de los objetivos es que los que viven en el barrio de la Ciudadela nos conozcan el Centro de la Imagen y adopten el Centro de la Imagen como un lugar suyo. Yo creo que las circunstancias urbanas, en concreto en el centro, hacen que muchas veces los museos y las instituciones nos aislemos o nos aíslen, porque yo creo que aquí hay una cuestión que no depende solamente de las instituciones. Tenemos una estructura ciudadana que a veces
complejiza mucho bueno, pues temas como la inseguridad, cuestiones de acceso, cuestiones de cosas que muchas veces a los museos nos superan en el sentido de que no dependen únicamente de nosotros, que a nosotros pues nos encantaría que nuestros públicos tuvieran pues más facilidad para llegar a los lugares, ¿no? Eso yo creo que cada institución ahí tiene que evaluar dónde se encuentra, cómo se encuentra, pero nosotros también tenemos que atender esas cuestiones. Uno no hace una programación, no podemos quedarnos a hacer las cosas de puertas para adentro. Tenemos que pensar dónde estamos y por qué estamos aquí. La Ciudadela tiene una historia, el Centro de Imagen tiene una historia, pero entonces esos programas se trabajan con la intención de trabajar de distintas líneas de trabajo. Una, como digo, porque consideramos que es fundamental que tengamos esa vinculación con lo que con el barrio, la inmediatez, lo más inmediato, quién está a nuestro alrededor y qué piensan del museo, qué piensan del Centro de la Imagen y cuál es el contacto que tienen con el Centro de la Imagen. Para eso, pues no cabe duda que siempre el arte propone, vincula, inventa, abre puertas y permite que esos actores, que el artista entre en diálogo con una parte del barrio y se crea un proyecto conjunto. Y han sido muy bonitas las experiencias de todo el programa de vinculación comunitaria. Muy bonitas, y este año, por primera vez, el primer año, todas las experiencias las tuvimos fuera e hicimos 2 o 3, siempre hay talleres o actividades que se organizan aquí. Este año, además, lo que sumamos fue una exposición, como una exposición pop-up de todo el programa, que estuvo 2 semanas, entonces estuvieron durante esas 2 semanas, pues nuestros invitados principales eran todos nuestros vecinos. Claro, qué maravilla. Y yo quisiera preguntarte también, Elena, porque creo que es súper importante conocer qué pasa en este Centro de la Imagen, porque, bueno, aquí me vienen 2 preguntas. Una, por un lado, es ¿cómo enfrentamos este conflicto? Y justo después de hablar del barrio, de la centralización excesiva que tenemos en la Ciudad de México de esto, es decir, existe uno y único Centro de la Imagen en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿Cómo te comunicas con las instancias hermanas, con museos que estén fuera de la ciudad, con todas las comunidades del resto de la República Mexicana? ¿Hay algún tipo de actividades o algún tipo de intercambios que se puedan hacer para acercarnos un poquito más desde el centro de la ciudad hacia la periferia, hacia los distintos estados de la República Mexicana? Bueno, yo creo que nosotros en el Centro de Imagen tenemos distintos programas que permite que nos vinculemos con los estados y con las distintas comunidades. Fotoméxico es uno que es clarísimo, es un programa que pretende seguir consolidándose a nivel nacional, y para eso tenemos que seguir trabajando, sin duda, desde las líneas de comunicación y difusión para poder llegar a eso. Tratamos de trabajar con las secretarías de cultura de otros estados. Siempre también tenemos que seguir trabajando la relación con otras instituciones hermanas, por llamarlos de alguna manera, claro, o que tienen similitudes con nosotros de otros estados. Y bueno, eso es una labor de años y es una labor de mucho trabajo. Pero hay que seguir haciéndola. Claro. Y luego México es un país muy grande, no es fácil llegar a todas partes ni a todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, trabajamos mucho con Puebla, con Oaxaca, con Guadalajara, con Monterrey, con Tijuana, con San Luis Potosí acabamos de llevar un proyecto. El proyecto que hicimos de afroamericanos pues va a ir a Oaxaca y a las comunidades de los afrodescendientes en Oaxaca, en Veracruz, ahora, en este próximo año. Entonces, bueno, ese es un trabajo constante que hay que hacer, y no cabe duda que toda ayuda es poca. Claro. Es decir, nosotros somos los que somos y hay que seguir trabajando en esa línea. Y luego, por otro lado, curiosamente o afortunadamente, el Centro de la Imagen lo que sí tiene es una particularidad, es que con los programas que tenemos, como te decía, uno es Fotoméxico, otro es la Bienal de Fotografía, otro es el seminario de formación fotográfica que tenemos,
sí hay muchos fotógrafos, aunque a veces no podemos llegar donde nosotros nos gustaría, sí tenemos muchos fotógrafos de muchos estados de la República. Qué maravilla. Eso es Sí. fascinante, porque Sí. creo que muchas veces nos falta comunicar del otro lado y hacia el exterior qué pasa y qué hacen nuestras instituciones, ¿no? Porque de pronto los juicios al mundo cultural son muy inmediatos, ¿no? Y muy Sí. explosivos, pero cuando realmente profundizas y entras a este espacio y ves las instalaciones, que es una maravilla, lo que se hizo con la remodelación del Centro Sí. de la Imagen, es maravilloso. Yo aquí siempre apelo a pensar en cómo hacemos, creo que es importante, Elena, para la obtención de fondos también, ¿no? Porque de pronto hay que generar unas estrategias importantísimas. Yo decía mucho en otras entrevistas que hemos tenido y en otras pláticas que el sector privado de pronto tiene que ser un líder, ¿no? Hay estas fundaciones que cooperan y que ayudan, pero tal vez deberíamos promover un poquito de mayor sensibilización en todas estas instancias privadas para pues darle mucho mayor apoyo, mucho mayor posibilidad de acción a un centro como este, por ejemplo, ¿no? Porque yo me imagino que los presupuestos es algo difícil y que tienes que hacer malabares con lo que tienes, ¿no? Habida cuenta de todo lo que estás presentando. Sí. Bueno, yo creo, ahí yo tengo una opinión que quizás, bueno, es un poco distinto a lo que has planteado y te voy a explicar por qué. Venga. Sin duda, las instituciones públicas tenemos un presupuesto desde el que trabajar. Y estoy completamente de acuerdo que es muy importante que haya una cooperación por parte de las instituciones privadas y de la sociedad. Yo pienso que la sociedad está mucho más dispuesta a participar y también las instituciones privadas de lo que pensamos, simplemente que no hemos trabajado las herramientas adecuadas ni los procedimientos adecuados para involucrarlos en nuestros procesos de trabajo. De acuerdo. Y creo que desde la institución pública tenemos que mejorar mucho esos procedimientos, hacerles una invitación más clara y darles un lugar más visible. Claro. Es decir, a veces queremos tener demasiado protagonismo. Esto que estoy diciendo no a todo el mundo le gusta, pero creo que hay veces que desde el lugar público queremos tener demasiado protagonismo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro invitado tiene que sentirse a gusto. Sí. Y no es una cuestión de que no quiera participar, es que hay que facilitarle la participación. De acuerdo. Entonces, ahí creo que nos queda mucho que trabajar como instituciones públicas para realmente crear una... tenemos todos que tratar de que para involucrar a la sociedad y para que todo el mundo se sienta parte de ellos, hay que darle el lugar que les corresponde. Desde luego. Entonces, eso es fundamental y muchas veces pienso que desde lo público no establecemos los procedimientos adecuados. Y mi experiencia, por ejemplo, con el festival es que todo el mundo quiere participar del festival. Claro, o sea, cuando tú les invitas a un proyecto que se sienten parte y que pueden llegar al público contigo y de la mano contigo, encantados lo hacen. Sí. Pero creo que tenemos mucho que trabajar desde ese lugar. Claro. Y no pensar que somos los únicos protagonistas, porque entonces, pues lógicamente el patrocinador o el financiador privado, pues a veces no le encuentra el sentido a participar. Sí. Elena, y un poco para ir cerrando ya, nos gustaría que por un lado nos hablaras de qué viene para el Centro de la Imagen el 2020, ¿no? Qué nuevas exposiciones, esto abarca, si no me equivoco, hasta febrero, y en una segunda instancia que si pudieras dar una suerte de mensaje para la comunidad universitaria, puesto que en la Universidad de la Comunicación son prácticamente todas carreras enfocadas a la generación de contenidos y demás, un poco cuál sería una suerte de consejo. Dos cosas. Sí. Me ha pedido dos cosas. Sí, una la programación de ¿Qué viene? De aquí a junio, digamos. Bueno, en el eso 2020, tengo Eduardo que está por ahí, me tiene que
que permitir que hable de la programación del 2020. Ok. Y ojalá que nos lo permita para que nos des exactamente un adelantito, un gustito, ¿no? De lo que vayamos a tener. Los temas quizás, ¿no? Sí, no, los temas y bueno, yo creo que tenemos arrancamos en marzo y abril con una programación donde invitamos a fotógrafos mexicanos y extranjeros. Vamos a tener una exposición del fotógrafo sudafricano Pieter Hugo, de su trabajo en México. Es un año de trabajo muy interesante. Va a haber una exposición de Mauricio Alejo, que tiene un trabajo completamente distinto porque es una fotografía mucho más conceptual de instalaciones. Mauricio es uno de los fotógrafos que yo creo que está representando mejor un poco esa transmedia y ese cuestionarse los procedimientos fotográficos y el origen de la fotografía o el origen del medio. Y vamos a tener otra exposición que va a coincidir con la apertura del Festival Mextrópolis de Tomás Casademunt, que es un fotógrafo que también, utilizando una técnica fotográfica absolutamente tradicional y que trabaja con placas de vidrio y creando sus propias cámaras, hace un registro de la ciudad, un registro de la construcción y la transformación de la Ciudad de México, y es muy interesante como el contraste entre esos tres fotógrafos. Ese es el programa que vamos a tener entre marzo y abril, y después para mitad de año vamos a dedicar el programa expositivo a drogas, política y sociedad. Wow. Fotoseptiembre, como te decía, la última vez que se celebró fue en 2011. Durante 4 años no se celebró ningún festival de fotografía en México, y en 2015 fue cuando arrancamos con la propuesta de renovar el festival, que había existido durante tantos años y había sido muy exitoso en América Latina, pero pensamos que era un momento realmente de renovar tanto la idea del festival como la manera de hacerlo llegar al resto de la comunidad internacional y a la comunidad nacional. Y en ese momento nace Fotoméxico. Ok, perfecto. Yo lo que les diría es que sin duda el Centro de la Imagen creo que es un lugar que nos pertenece a todos, que es importantísimo para el patrimonio cultural e histórico de México. Creo que es un lugar absolutamente emblemático no solo en México, sino en América Latina y fuera de América. El Centro de la Imagen ha sido pionero en cómo ha marcado la pauta en América Latina en cuanto a cómo ha ido posicionando la imagen y la fotografía, cómo se ha ido investigando en torno a la fotografía, y pienso que es un lugar que tenemos sin duda que cuidar, que seguir trabajando en él, que abrirlo a todos los públicos. Creo que es un momento también trascendental para todos nosotros, para que tanto la comunidad como los que estamos al mando de las instituciones y museos nos replanteemos para qué son los museos y cómo tiene que ser el futuro de estas instituciones, para lo cual los universitarios en este momento, o esta generación, creo que es fundamental para dar voz a todos esos sentimientos y a todo ese sentir que hace que las instituciones evolucionen. Claro. Las instituciones tienen que evolucionar no solo con la gente que los dirige, sino, evoluciona por un todo, y ese todo lo hacemos juntos. Entonces, pues es un público para nosotros fundamental, que nos enseña muchísimo y nos hace crecer mucho. Entonces, mensaje que están bienvenidísimos y que queremos seguir contando con ellos. Elena, pues sin duda le seguiremos la pista al Centro de la Imagen, seguiremos la pista también a tu trayectoria. A nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma, Revista de Arte y Cultura, te da las gracias por tu tiempo y por toda esta información tan valiosa que nos has compartido. Muchísimas gracias a vosotros, me encanta el título.